al último tema de esta semana, ¿sí? En medio social no vamos a ver nada, entonces solo nos toca ver los temas de medio natural y el tema que vamos a ver lleva por nombre ciclo del agua. Sí, vamos a ver un poquito acerca de esto, cuáles son los estados físicos del agua y cómo es el ciclo del agua, ¿sí? Entonces, veamos. El agua es una sustancia esencial que todos los seres humanos necesitamos para poder sobrevivir, ¿sí? El agua es un recurso natural, ¿verdad? Nosotros ya vimos los tipos de recursos que nosotros teníamos y sabemos que el agua es un recurso renovable, ¿verdad? Este pues proviene de la naturaleza y lo utilizamos para satisfacer necesidades del ser humano, ¿sí? Casi el 75% de la tierra está cubierta por agua, ¿sí? El agua se mantiene en constante movimiento cíclico. Este se mantiene activo en el que interviene la atmósfera y los cuerpos del agua. ¿Cuáles son los cuerpos del agua? Tenemos los lagos, los ríos, los mares, los océanos, ¿sí? Y también tenemos al suelo. El ciclo del agua sucede en 4 etapas, ¿sí? Vamos a ver ahorita el ejemplo de cuáles son estas 4 etapas y la forma en cómo sucede, ¿sí? Entonces veamos el ejemplo. Ok, entonces vean, pues yo acá tengo mi ejemplo de nuestro ciclo del agua, ¿sí? Vamos a colocarlo acá. En este ejemplo yo acá tengo agua, todo lo azul que usted vea acá representa el agua, ¿sí? Acá tenemos como un lago, acá pues está un océano, ¿sí? Y acá hay bajadas de agua, ¿sí? Ríos de agua. Esta parte que está acá es tierra, todo esto es tierra, acá tenemos árboles, arbustos y por acá unas montañitas, ¿sí? Y todo esto es tierra, ¿sí? Toda esta parte de acá es tierra, ok. Entonces les dije que el ciclo del agua sucedía en 4 etapas, entonces vamos a ir viendo una por una. La primera etapa es que el agua de los ríos, los lagos, mares y océanos y del suelo se evapora en el aire por acción del calor que viene de los rayos del sol. Entonces acá vamos a tener la etapa número 1, ¿sí? Donde el agua que proviene de los ríos, lagos, océanos, mares y del suelo se va a evaporar por el aire, ¿sí? Y esto es debido a la acción de los rayos del sol, ¿sí? Del calor que provocan los rayos del sol. Entonces el agua se va a evaporar. Vamos a hacerla por acá, ¿sí? Esta se va a evaporar por los rayos del sol, ¿sí? El calor que estos provocan. Ahora, en la etapa número 2, lo que va a pasar es que conforme el vapor del agua se va enfriando y se va condensando, ¿sí? Este que fue subiendo, lo que va a pasar es que se van a convertir en pequeñas gotas, ¿sí? Y estas pequeñas gotas se van a ver visibles en forma de nubes, ¿sí? Entonces, cuando el agua pues se enfría y se condensa mediante este vaya subiendo, se van a convertir en pequeñas gotas que van a tener forma de nube, ¿sí? Entonces tenemos nuestra etapa número 2, ¿sí? En donde conforme va a ir subiendo y evaporándose y condensando el agua y se enfría, pues vamos a obtener pequeñas gotitas y estas van a ser visibles por medio de nubes, ¿sí? Ahora, en la etapa número 3
lo que va a pasar es que esas gotitas cada vez se van a ir haciendo más y más grandes y pesadas, ¿sí? Y entonces estas van a caer en forma de lluvia, en forma de nieve o en forma de granizo, ¿sí? Y a este proceso se le va a llamar precipitación. Entonces tenemos nuestra etapa número 3, ¿sí? Vamos a ponerla acá. Y cuando esas gotas se van haciendo más grandes y pesadas, ¿sí? Estas que se formaron acá, que son visibles de forma de nube, lo que va a provocar es que va a empezar a caer lluvia, va a empezar a caer nieve o bien va a empezar a caer granizo, ¿sí? Y a este proceso le vamos a llamar precipitación. Vamos a poner aquí pequeñas gotitas de lluvia, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede en la etapa número 3. Y por último, en nuestra etapa número 4, en la etapa número 4 lo que va a pasar es que con la lluvia, esa agua que se obtiene va a regresar nuevamente a los mares, a los ríos, a los lagos, a los océanos, al suelo, ¿sí? Y cuando eso pasa, pues ahí vamos a volver a iniciar con el ciclo del agua, ¿sí? Entonces es así como se realiza el ciclo del agua. Ya cuando cae la lluvia acá, toda esa agua que es recibida en los lagos, en los mares, en los océanos, en el suelo, entonces nuevamente ahí inicia el ciclo del agua, ¿sí? Entonces volvemos a la etapa 1, donde el agua de los ríos, de los lagos, de los mares, de los océanos se va a evaporar por el aire, ¿sí? Y con los rayos que provienen del sol, pues este va a ir subiendo poco a poco, ¿sí? Y vamos a la etapa 2. Conforme este va subiendo, el vapor del agua se va enfriando y se va condensando y se convierte en pequeñas gotitas que nosotros las vemos en forma de nubes, ¿sí? Y luego pasa a la etapa número 3, que esas gotas cada vez se hacen más grandotas y más pesadas, y es ahí cuando cae lluvia, cae nieve o cae granizo, ¿sí? Y cuando pues llegamos a la etapa 4, toda el agua que es introducida por medio de la lluvia en los ríos, en los mares y en los lagos, pues nuevamente da inicio al ciclo del agua, ¿sí? Entonces así vamos a obtener nosotros el ciclo del agua, y este es el proceso del ciclo del agua. Ahora vamos a ver cuáles son los 3 estados físicos del agua, ¿sí? Entonces veamos. Ok, entonces tenemos acá los estados físicos del agua y vamos a ver cuáles son. Esos son 3, ¿sí? Tenemos 1, tenemos 2 y tenemos 3. Solo son 3 estados del agua. El primer estado del agua se llama sólido, ¿sí? El segundo estado del agua se llama líquido. Y el tercer estado del agua se llama gaseoso, ¿sí? Entonces estos son los 3 estados físicos del agua: sólido, líquido y gaseoso, ¿sí? Y vamos a ir viendo uno por uno. Vamos a ver qué es cada estado del agua, ¿sí? Vamos a ver. Empecemos con el estado sólido. En el estado sólido, las partículas que contiene el agua se encuentran unidas, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que toda el agua que se forme en estado sólido va a estar unido, ¿sí? Un ejemplo del estado sólido es el hielo, ¿sí? Cuando nosotros congelamos cubitos de hielo, si se dan cuenta, al sacar usted un hielito, toda esa agua viene junta, ¿sí? Entonces todas esas partículas del agua están juntas porque está en su estado sólido, ¿sí? Otro ejemplo de estado sólido también es la nieve, ¿sí? La nieve pues viene en una sola partícula, se puede agarrar una bolita de nieve y esa es una sola partícula de agua, ¿sí?
Entonces, este es el estado sólido, cuando las partículas del agua se encuentran unidas. Entonces vamos a colocarlo acá. Ok, entonces tenemos que las partículas del agua están unidas y les dije que un ejemplo de ello pues podía ser el hielo y también la nieve, ¿sí? Ahora veamos el estado líquido. En el estado líquido las partículas del agua van a estar unidas, pero estas van a poder moverse, ¿sí? Y el ejemplo de el estado líquido pues es el agua, ¿verdad? El agua pues está junta, está unida toda con todas sus partículas, pero estas se pueden mover, ¿verdad? Tenemos un vaso con agua, está el líquido en un solo agua, es una sola partícula, pero el agua pues tiene movimiento, ¿sí? Entonces este es un ejemplo de estado líquido. Entonces vamos a colocar acá que en el estado líquido las partículas del agua están unidas, pero estas pueden moverse, ¿sí? Ok, partículas unidas pero pueden moverse, y el ejemplo del estado líquido pues es el agua. Y ahora veamos el último estado, que es el gaseoso. En este estado las partículas del agua se van a separar y cada una pues se va a mover por separado, ¿sí? Y en el gaseoso pues lo que va a pasar es que estas partículas se van a separar y lo que nosotros vamos a obtener pues va a ser vapor, ¿sí? Entonces pues cada partícula va a ir por separado y va a salir a donde quiera, ¿sí? Se va a mover a donde quiera, ¿sí? Por separado. Si ustedes ven, por ejemplo, tenemos una tacita de café que está muy caliente y sale el vapor. Algunas veces observamos varias líneas, ¿verdad? Ese es el vapor que sale. Entonces estas partículas pues están separadas y cada una se mueve por separado. Entonces este es el estado gaseoso y lo vamos a colocar acá. Ok, entonces tenemos que las partículas están separadas y se mueven separadas. Y el ejemplo que tenemos pues es el vapor, ¿sí? El vapor que tenemos pues son las partículas del agua también, pero en un estado gaseoso, ¿sí? Y esas se mueven y se separan por su lado, ¿ok? Entonces estos son los tres estados físicos del agua: sólido, líquido y gaseoso, ¿sí? Este es el tema de medio natural, chiquillos. Como les comenté, no hay tema de medio social a ver esta semana. Ya es la última semana de clases, entramos a repaso, exámenes y se terminó el tercer bloque. ¡Yay! Y pues estos son los temas de esta semana. Si tienen alguna duda pueden hacérmela saber y con mucho gusto yo se las responderé. Y nos vemos en nuestras clases de Zoom. Bye.